Les saludo en el amor del Señor. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes que están allí en sintonía a esta hora de la mañana. Bendecirles en este día domingo de resurrección. Amén, un buen tiempo para dar gracias a Dios, un buen tiempo para alabar y bendecir el nombre del Señor, para recordar todo lo que Él hizo. Amén, ese magno sacrificio. Sabemos que Él no está en la cruz, que Él resucitó, que Él vive. Amén, y que Él está allí en medio de su vida, en medio de su hogar, en medio de su familia, en medio de cada uno de nosotros. Permítame saludarle a usted que está allí a través de la señal de Radio Corporación de Victoria, usted que nos sintoniza allí a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo Radio Corporación de Victoria, y también a usted que está allí a través de la aplicación, a través de la APP Radio Corporación Victoria. Aquellos hermanos también que nos sintonizan o nos ven a esta hora de la mañana a través del Facebook de la iglesia. Ya el Facebook es Iglesia CTUE Victoria, Iglesia CTUE Victoria. Allí usted nos puede estar viendo a esta hora de la mañana, sí, y compartiendo también de este tiempo que apartamos para el Señor. Acuérdese que no nos reunimos físicamente, pero queremos también llevar una palabra allí a su hogar, una palabra allí a su casa, una palabra allí a su familia, una palabra la cual viene de parte del Señor y la cual necesitamos cada uno de nosotros para poder cada día vivificarnos, fortalecernos en el Señor, encontrar una dirección, amén, y que esa palabra lleve nueva fuerza, amén, esa palabra lleve fortaleza, esa palabra lleve una dirección, esa palabra nos levante, nos fortalezca en este día, sí, y nos saque muchas veces de una desesperanza, muchas veces de una incertidumbre, muchas veces de situaciones en la cual muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo. Amén. Hay una palabra de parte de Dios cada día para nuestras vidas, y hoy día el mundo hoy día vive muchas veces desesperanzado. Vive solo a través de lo que las noticias, cierto, los medios de comunicación traen, desconociendo que hay una palabra de parte de Dios que tiene no solamente una respuesta, sino que también tiene sanación, tiene vida y salvación. Si hay un mensaje de esperanza y de poder en estos tiempos para esta tierra, ese mensaje es solamente el mensaje de salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Sí? Si hay un mensaje en este tiempo para esta tierra, si hay una palabra para esta tierra, esa palabra viene de parte de Jesús para traer sanación, traer salvación y vida eterna a aquel que no la tiene. ¿Sí? Si hay un mensaje en este tiempo el cual usted y yo podemos llevar a nuestra familia, ese mensaje tiene que ver con salvación y vida eterna. Acuérdese que la cruz tiene un propósito. Sí, esa cruz tiene un propósito. Nosotros nos acordamos de la cruz, nos acordamos de la resurrección, pero muchas veces ignoramos, desconocemos o nos olvidamos cuál es el propósito que tuvo esa cruz y por qué el Padre al tercer día levantó a Jesucristo también de los muertos. ¿Sí? Por eso le decía yo que el mensaje más poderoso para esta tierra es siempre, ¿sí? O siempre es y siempre será el mensaje del amor de Jesús. Y cada vez que hablamos de Jesús, toda rodilla, la Biblia dice que se doble los cielos, se doble la tierra y bajo la tierra, ¿sí? Y lo que en estos días quizás el mundo, o lo que en estos días se recuerda y se conmemora quizás en todo el mundo, porque todo el mundo lo hace de una u otra forma, el mundo lo hace. Usted sabe que todo el mundo recuerda el día de resurrección, ¿sí? Recuerda el día de resurrección, recuerda la cruz, recuerda muchas cosas, pero perdemos el enfoque de lo que significa lo que vivimos en estos tiempos. Perdimos el enfoque de lo que significa lo que Cristo o el magno sacrificio de la cruz. Hoy día quizás lo recordamos muchas veces transmitiéndolo a través de una fantasía, a través de algo bonito a vista nuestra, pero lo que realmente se recuerda es la muerte de Cristo en la cruz, sí, por usted, por mí. ¿Sí? Y la resurrección, ¿sí?, de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sabe para qué? Para entregarnos victoria, para que usted y yo hoy día podamos vivir, porque Él vive, usted y yo vivimos, porque Él tiene vida, usted y yo también la tenemos. Amén. O sea que la resurrección tiene un principio y se llama cruz, se llama muerte. Amén. No puede haber resurrección si no hay una cruz. No puede haber una muerte, si no hay una cruz primero. Claro, no puede haber gloria si no hay cruz, si no hay muerte de cruz para aquello. Y lo mismo pasa con usted y con nosotros. Por eso que en estos días se recuerda y se conmemora en todo el mundo lo que es la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque no todos lo comprenden, o aunque no todos comprenden el verdadero significado de esa cruz. Y lo primero que quiero compartir en este día,
¿Sí? Lo primero que quiero compartir con ustedes en este día es que no puede haber resurrección si primero no hay muerte. ¿Sí? No puede haber resurrección si primero no hay muerte. Por eso que no puede haber exaltación tampoco si primero no hay una cruz. Sí, todo tiene un comienzo, todo tiene un principio y ese principio tiene un motivo. Ese principio, tiene un motivo poderoso. Y ese principio de la cruz es lo que Cristo hizo para que usted y yo hoy día tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso no puede haber exaltación si primero no hay una cruz. Y hoy día a través de esta palabra, a través de lo que le hablo, quiero poder tocar una palabra, poder llevarlo allí al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. ¿Sí? Quiero poder llevarlo a lo que estamos viviendo hoy día, conforme a lo que Pablo también habló. El apóstol Pablo dice algo muy importante allí, que usted y yo conocemos y quizás hemos repetido muchas veces. A lo mejor lo hemos hablado tantas veces que muchas veces lo tenemos como en nuestra memoria, pero no en nuestro corazón. Por eso la importancia de no perder el enfoque en estos días. Hoy día usted y yo celebramos, quizás no un día exacto, sí, pero el sistema trae esta fecha y usted y yo lo que celebramos no es la fecha, lo que celebramos es el acontecimiento, amén, y lo que Cristo nos entregó a través de ese magno sacrificio, como le decía en aquella cruz. Filipenses nos da a conocer, Pablo nos da a conocer allí a través de los filipenses. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10, dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Escúcheme bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay exaltación si no hay muerte. No hay exaltación si primero no hay una cruz. ¿Ya? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire qué importante lo que dice Pablo aquí en estos versos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces le vuelvo a decir, no puede haber gloria si primero no hay muerte. No puede haber gloria si primero no hay cruz. No hay exaltación si primero no hay cruz, si primero no hay muerto. O sea, la cruz tiene un motivo, ¿sí? Y la resurrección también. Claro, la resurrección tiene un principio. Lo que usted y yo celebramos hoy tiene un principio. Y el principio es muerte. El principio es humillación. El principio es el despojo de Cristo por causa de su salvación y por causa de mi salvación. Amén. Hoy día celebramos resurrección. Gracias, Señor. Sé que tú vives. Pero ¿por qué vive? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué Él tuvo que morir allí? ¿Por qué el Padre tuvo que levantarlo al tercer día? Para que usted y yo tengamos lo que tenemos hoy día, esta victoria, esta salvación. Amén. Para que usted y yo tengamos vida en este tiempo. Claro, o sea, así como hay resurrección. Mire lo que le voy a decir. Decía yo que no hay gloria si primero no hay muerte. Así como no hay resurrección sin muerte, tampoco hay resurrección sin cruz. Tampoco puede haber resurrección sin cruz. O sea, usted y yo no solo recordamos este día, sino que usted y yo necesitamos ir a la cruz. Necesitamos cada día llevar nuestras pasiones, nuestra forma, nuestras costumbres a la cruz. ¿Sabe para qué? Para resucitar juntamente con Él. Claro, para resucitar juntamente con Él. Sin muerte tampoco hay resurrección. Claro, sin muerte no puede haber resurrección. No hay sin resurrección. Para llegar a la resurrección necesitamos ir a la cruz. Por eso que el día que Jesús murió fue el día en que Él renunció a todo lo que Él era. El día que Jesús murió, renunció a todo lo que Él era. ¿Y sabe por qué? Porque fue el día en que como hombre se sometió y se sometió hasta la muerte de cruz, dice Pablo. Fue el día en que Jesús se sometió como hombre, como usted y yo. Se sometió y se sometió hasta muerte de cruz. Por eso dice Pablo también que el Padre lo exaltó a lo sumo. ¿Sí? Y la pregunta que debemos hacernos hoy en día
es qué tan difícil fue para el creador de la vida. Escúcheme bien, qué tan difícil fue para el creador de la vida someterse a la muerte. Qué tan difícil fue para él, teniendo todos los argumentos, el poder para no hacerlo, teniendo el poder para poder librarse, teniendo el poder para evitar la cruz. Qué tan difícil habrá sido para él, sabiendo que él podía evitarlo. Es una pregunta que usted y yo necesitamos hacerlo en este día. Por eso toco aquella palabra de Filipenses donde Pablo le habla a aquellos. Claro, y le dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál sentir? El despojo, el de llevar lo nuestro cada día a la cruz y entender por qué hoy día celebramos de que Él vive. Entender de que Él vive, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se despojó, porque cumplió con todo lo que Dios estableció para que usted y yo en este tiempo tengamos vida. Por eso la pregunta que debemos hacernos hoy en día es qué tan difícil fue para el creador de la vida someterse a la muerte. Claro, qué tan difícil fue para el creador del mundo, para el creador del universo quedarse clavado en una cruz, pudiendo salir de ella. Qué tan difícil fue. El sistema, los fariseos, los que estaban ahí le decían, no salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Qué tan difícil habrá sido para Jesús, teniendo el poder de poder salir de ahí, de poder bajarse de ahí, de que el Padre lo sacara, de que el Padre lo librara. Qué tan difícil habrá sido para Jesús quedarse ahí, quedarse en la cruz voluntariamente, despojarse de lo que Él era para tomar tu lugar, tomar mi lugar. Qué tan difícil. ¿Podrías tú tomar el lugar de otro? ¿Podrías vivir tú, asumir las cuentas de otro, vivir lo que vive otro? Es una buena pregunta. ¿Qué difícil es? Claro, qué difícil es. Es una buena pregunta para el día de hoy, pero también necesaria de hacérnosla cada día a nosotros. Es una buena pregunta, ¿no cree usted? ¿Qué tan difícil fue para Jesús? Porque lo más difícil para alguien no es cuando puede hacer algo, escúcheme bien, sino cuando lo puede hacer y no lo hace. Lo más difícil para alguien no es cuando no puede hacer algo, sino que lo más difícil para una persona es cuando pudiendo hacer algo no lo hace. Porque usted cuando no puede, no puede. Pero cuando usted puede y no lo hace por el bien de otro, eso sí que es difícil. El poder contenerse, el poder retenerse, el poder tener dominio propio, pudiendo hacer algo sin hacerlo, eso sí que es difícil. ¿Sí? Y Jesús hizo lo más difícil. Jesús fue a la cruz, lo clavaron por usted y por mí, lo azotaron por usted y por mí. Claro, Él tomó su lugar, Él cargó nuestra vergüenza, Él cargó nuestro pecado. Eso hizo Jesús por usted y por mí para que usted y yo en este día celebremos lo que celebramos, pero entendiendo lo que significa la cruz y la resurrección de Cristo. Eso fue lo que pasó con Jesús. Eso fue lo que sucedió cuando Pablo dice que Jesús dijo, hey, tengo autoridad, porque Jesús tenía autoridad. El mismo Jesús dijo, tengo autoridad para soltarme. Claro, tengo poder para librarme. Acuérdese que Él dijo, si yo orara a mi Padre por 12 legiones de ángeles, Él la enviaría. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque Pilato le dijo, ¿no sabes tú que yo tengo poder? Tengo autoridad, le dice, para crucificarte o liberarte. Claro, y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La respuesta de Jesús fue, le dijo, tú no tienes autoridad sobre mí, si no te fuere dada de mi Padre que está en los cielos. Claro, Jesús levantando su rostro le dijo, ¿no sabes que yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y Él las enviaría? A través de la respuesta que le da Jesús a Pilato podemos ver lo que Jesús podía hacer en ese momento. A través de esa respuesta que Jesús le da a Pilato podemos ver el poder que tenía Jesús. Porque imagínese usted, si Sodoma y Gomorra fueron destruidos por 2 ángeles, imagínese en ese momento pidiendo Jesús al Padre que enviara 12 legiones. O sea, Jesús tenía el poder para bajarse de ahí, para librarse de lo que vivía. Tenía poder para librarse de lo que estaba sucediendo o enfrentando en ese momento, pero no lo hizo así. ¿Y sabe por qué no lo hizo así? Por usted y por mí.
¿Sabe por qué no lo hizo así? Por su vida y mi vida. Claro, por su salvación y mi salvación por su alma y la mía. Por eso Jesús no lo hizo así. Tenía el poder para hacerlo, claro que sí. 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. Imagínese una legión de ángeles, 12 legiones en ese momento ahí. Jesús pudiendo hacer algo no lo hizo. Y ahí está el sacrificio, el magno sacrificio de Cristo. Colocarse en tu lugar. Pudiendo defenderse, no se defendió. Al ver la respuesta que Jesús le da a Pilato, podemos ver que no era el hombre el que tenía a Jesús ahí. Pilato nunca tuvo a Jesús ahí. Claro, los romanos nunca tuvieron a Jesús ahí. El sistema religioso nunca tuvo a Jesús ahí. Lo que tuvo a Jesús en ese lugar fue el amor por usted y por mí. Lo que tuvo a Jesús, enfrentando esa situación, fue ese tremendo amor, ese eterno amor, hacia tu vida y hacia mi vida. Por eso la importancia de entender no solo la cruz, sino de entender también el por qué el Padre lo resucita, por qué el Padre lo levanta el tercer día y lo exalta a lo sumo. La importancia de entender que no fue el sistema el que tuvo a Jesús ahí. Fue el amor que Él tenía hacia usted y hacia mí, hacia nosotros, hacia tu hogar, hacia tu familia. Claro, fue ese grande amor, ese eterno amor que Él sintió por cada uno de nosotros y que nos demostró a cada uno de nosotros. No era el hombre, no fue Pilato ni los fariseos los que tuvieron a Jesús en esa condición, sino que lo que tuvo a Jesús en esa situación o en esa condición es el incomparable amor que tiene Él por usted y por mí. Es el incomparable amor que Dios tiene por ti y por mí. Por eso que lo que conmemoramos en estos días no es una fantasía. Nosotros perdemos muchas veces el enfoque. Y no es una fantasía, tampoco es una religión. Lo que recordamos y celebramos en estos días es la aplastante victoria de Jesús en la cruz del Calvario por su vida y mi vida. Eso es lo que recordamos en estos días. Recordamos lo que significa la cruz y la resurrección de Jesús. Hoy día nos olvidamos, a lo mejor asumimos la cruz, la vemos y vemos lo que Él pasó, pero no entendemos lo que significa la cruz para nuestra vida. No entendemos lo que significa la cruz para tu vida y mi vida, para así también tú y yo resucitar con Él. No recordamos una fantasía. No recordamos una fantasía, no recordamos una historia, tampoco una religión. Lo que recordamos y celebramos en estos días es la aplastante victoria de Jesús en la cruz por usted y por mí. Porque si bastaron, le decía yo, 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Imagínese lo que hubiese sucedido en el momento que Jesús hubiese clamado al Padre por esas 12 legiones de ángeles. Ahora Jesús pudo haberlo hecho, claro que sí. Jesús pudo haber destruido todo lo que existía en ese momento, pero no lo hizo. Claro, y eso es lo que Pablo da a entender allí a los filipenses. Y eso es lo que Pablo también nos quiere comunicar hoy, nos quiere hablar hoy, de que en ti y en mí tiene que estar ese sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Él es tu modelo. Él es mi modelo. Pablo dice que en Él hubo un sentir en el cual tiene que estar en ti, el cual tiene que estar en ti y tiene que estar en mí. Ahora Jesús le decía, yo pudo haber llamado, haber citado al Padre o haberle pedido las 12 legiones de ángeles para destruir todo lo que existía, pero por amor a usted no lo hizo, por amor a mí no lo hizo, sino que Jesús renunció, y renunció no solo a su capacidad de hacerlo, sino también al poder que tenía para revertir lo que vivía. Claro, Él no solo renuncia a la capacidad que Él tenía como hijo de Dios, sino que mire lo que hace, Él renuncia a ese poder. Pablo bien dice que Él se despoja de todo. ¿Para qué cosa? Para renunciar a eso, para asumir una condición, para asumir tu condición y mi condición. Y así Él poder cumplir, llegar a la cruz. Claro, ¿para qué cosa? Para que lo que el Padre un día había prometido se cumpliera, lo pudiéramos recibir, o lo pudiera recibir usted y yo. La importancia de la cruz, la importancia de la resurrección en estos tiempos.
El apóstol Pablo dice aquí en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, lo que tú y yo vivimos hoy día es lo que Cristo hizo. Lo que tú y yo recordamos hoy día es el magno sacrificio de Cristo por usted y por mí, por su vida y mi vida. No recordamos una fantasía. No nos envolvemos con lo que el sistema trae, sino que hoy día damos honra y gloria a aquel que vive. Damos honra y gloria a aquel que venció. Damos honra y gloria a aquel que intercede por ti delante del Padre. Claro, porque Él vive, tú y yo vivimos. Porque Él vive, tú y yo estamos aquí. Porque Él vive, tú y yo tenemos una esperanza cierta. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Esa esperanza se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos da a entender que de nada nos sirve recordar estos días. Si no queremos morir. Si no queremos morir a lo nuestro. Claro, si no queremos morir a lo nuestro para ir a la cruz cada día. Eso es la cruz de Cristo. Morir a lo que tú y yo somos. Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Morir a lo que tú y yo somos. ¿Sabes para qué? Para ir a la cruz cada día. Para llevar nuestros pensamientos. Para llevar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones a la cruz. Y así tú y yo poder resucitar, poder levantarnos con Él cada día. Jesús renunció a todo su poder para ir a la cruz. Jesús renunció al poder y a la autoridad que tenía de pedir legiones de ángeles para quedarse y morir allí en la cruz por usted y por mí. Claro, para morir allí en la cruz por su vida y mi vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Es que Jesús no permitió que el poder y la autoridad que Él tenía fueran más grandes que el amor que sentía por cada uno de nosotros. Jesús no permitió que el poder y la autoridad que Él tenía fueran más grandes que el amor que Él sentía por usted y por mí. Claro, acuérdese que Él podía salir de esa situación y no lo hizo. Hoy día tú y yo necesitamos recordar y tener este sentir. Necesitamos que haya una misión, que haya una labor. Hoy en día tú y yo recordamos a Cristo resucitado. Recordamos a Cristo resucitado. Pero esa resurrección tiene una responsabilidad también sobre tu vida. Y la responsabilidad es que si tú y yo vamos a la cruz, tenemos resurrección. Si morimos cada día lo nuestro, resucitamos con Él. Porque no puede haber resurrección si primero no hay cruz. No puede haber muerte, si primero no hay cruz. No puede haber vida en Cristo si primero no morimos a lo nuestro. Claro, si primero no morimos a lo nuestro. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña y nos da a entender por esta palabra. Por eso que lo que tiene que mover al creyente no es el poder manifestado, ni la autoridad manifestada, no son los likes ni los me gusta en el Facebook. Sino que lo que tiene que mover al creyente es el sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús. Lo que tiene que mover al creyente es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos tiene que mover cada día. Eso es lo que nos tiene que mover en estos tiempos. Es el amor manifestado por Él. Claro, es el amor manifestado por Él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si hay algo poderoso en la tierra, eso solamente es el amor de Jesús por su vida y mi vida. Si hay algo poderoso en esta tierra, eso es solo el amor de Jesús por su vida y mi vida. Claro, por eso que sin duda alguna, lo que subió a Jesús a esa cruz y lo que mantuvo a Jesús en esa cruz, no fue el sistema, no fueron los romanos, no fueron que Él no podía, no fue el que Él no podía liberarse ni podía salir de esa situación, sino que lo que mantuvo a Jesús en aquella cruz fue su amor hacia usted. Y fue su amor hacia mi vida. Eso fue lo que mantuvo a Jesús allí en la cruz. Acuérdese que cuando aún aquel romano, aquel soldado, cuando lo hiere en su costado, cuando le da vinagre, Jesús le dice, Jesús se coloca en el lugar de él. Claro, se coloca en el lugar de él y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, Él podía haber renunciado, pero se seguía colocando en la posición que le correspondía
a aquel soldado en la posición que le correspondía a usted y a mí. Por eso que tiene que haber este sentir en nosotros. Recordamos a un Jesús en este día, claro que sí, pero esa resurrección tiene que traer cambio a tu vida. Esa resurrección tiene que traer cambios a mi vida. Esa resurrección tiene que traer cambio, hermano, a tu vida, a mi vida, a nuestras casas. Eso fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Y esto fue lo que no comprendió el sistema en ese tiempo. Que aquel que nos tenía que salvar, claro, ellos lo estaban viendo muriendo en una cruz. Ellos lo veían en una cruz muriendo y decían, este salva a otro. Y no se puede salvar a sí mismo. Porque no entendían que Él tomó su lugar. No entendían que Él tomó mi lugar. Ellos no entendían que Él tomó nuestro lugar. Por eso la gente decía, salvó a otro. Y hoy día hay muchos que dicen, sálvense ustedes. Claro que Jesús los salve a ustedes. Hoy hay muchos celebrando cualquier cosa hoy día, menos lo que Jesús, menos lo que significa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo significa la garantía, hermano, de tu salvación. La resurrección de Cristo es la garantía de la cruz, es la garantía de lo que sucedió allí, es la garantía del lugar que Jesús tomó por ti y por mí. Claro, por eso el sistema no comprendió lo que sucedía en ese tiempo. Claro, aquel que no tenía que salvar, ellos decían, claro, está muriendo en una cruz. No lo entendían, pero usted y yo lo entendemos. El que nos tenía que salvar, el que nos tenía que salvar, estaba muriendo en ese tiempo en una cruz. El que tenía que salvarnos, parecía que moría. Porque el sistema no entendía, el diablo no entendía que en esa cruz Jesús iba a alcanzar la victoria más grande de alguien acá en la tierra. En esa cruz Jesús aplastaría toda obra de Satanás contra tu vida. En esa cruz Jesús clavó toda acta condenatoria. Claro, y venció y exhibió todo principado y potestad. Claro, por eso el Padre al tercer día lo levanta y dice que lo exalta a lo sumo. ¿Sabes por qué lo exalta a lo sumo? Porque Él cumplió. Porque Él cumplió. ¿Qué cumplió? ¿Sabe lo que cumplió? Que tú y yo, lo que Dios dijo de ti y de mí, tú y yo hoy día lo podamos alcanzar, lo podamos tener y sea un regalo para nuestra vida. El que nos tenía que salvar estaba muriendo en una cruz. Y Pablo dice en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, escúcheme bien, Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El cual siendo en forma de Dios, no estimó, escúcheme bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Claro, y estando en la condición de muerte, aún así, en vez de desatar juicio sobre sus verdugos, Jesús dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando aún en la condición de muerte, no desató juicio, desató salvación, desató perdón, desató misericordia, desató compasión sobre sus verdugos. Claro, estando en esa condición, Él renunció a lo que era. La pregunta mía, ¿entiendes lo que es la resurrección? ¿Podemos comprender lo que significa la cruz? La cruz significa que Él tomó tu lugar y mi lugar. Claro, en la cruz Él tomó tu posición y mi posición por causa de su amor. Claro, y la resurrección es la garantía de lo que Él nos entregó, del regalo que tú y yo tenemos en este día. Claro, y es aquí donde se nos tiene que revelar el amor de Jesús. Claro, es aquí donde Él renuncia a lo que Él podía hacer, a lo que Él era o a lo que Él podía desatar sobre la vida de sus verdugos. Es aquí donde Él renuncia a lo que Él podía hacer, que era desatar toda su furia quizás sobre sus agresores. Pero por amor a nosotros, la Biblia dice, Pablo dice que no lo hizo así, sino que no escatimó, dice, como a cosa que aferrarse. ¿Qué cosa? El ser igual a Dios. Claro, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Jesús no lo hizo, sino que clamó por misericordia para que sus agresores, pudieran recibir lo que Él pagaba en esa cruz. Para que sus agresores pudieran recibir, para que los pecadores, los agresores y todos los que hoy día quizás no han recibido a Cristo pudieran recibir lo que Él le entregó. La pregunta nuestra es: ¿cuál es nuestra renuncia? ¿Estamos renunciando a lo que somos por el amor de Jesús? ¿Estamos renunciando a lo que queremos por buscar a Jesús? No es tiempo de detenerse. Nosotros celebramos la resurrección, claro que sí, como hijos de Dios, porque allí está la más grande victoria. Allí está la garantía de tu salvación. Pero mayormente tú y yo no podemos olvidarnos que cada día, mira lo que te voy a decir, cada día Jesús nos justifica. No podemos olvidarnos que cada día esa puerta está abierta, esa oportunidad está para ti. No nos acordamos una semana en el año, un fin de semana cada un año. Eso tiene que estar en tu corazón. Pablo dice que en nosotros tiene que estar ese sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús, nuestro modelo, nuestro camino a seguir. Ese sentir tiene que estar en nosotros. Claro, Jesús clamó por misericordia para sus agresores. Claro, porque en Él no había furia. Claramente la Biblia dice que en Él había amor. En Él había amor. ¿Qué dice el libro de Juan? Dice que de tal manera amó Dios al mundo. En Él había amor, en Él no había furia. En Él había amor. Claro, en Él había amor. Ahora usted tiene que saber que Jesús no se rindió a la cruz. Jesús no se rindió a la cruz, ni tampoco al hombre, ni el hombre tampoco tuvo poder para llevarlo ahí. Es importante que usted recuerde esto. El hombre no tuvo poder, hermano, hermana, amigo, para llevarlo ahí. Él fue. Él se entregó. Como oveja dice. Él se entregó. Él fue escarnecido. Claro, Él fue maltratado, golpeado, molido. Él se entregó. Hermano, el hombre no lo llevó. Él se entregó por ti y por mí. Ese es el amor de Jesús. Claro, por eso tiene una consecuencia a la resurrección. Porque el hombre no tuvo poder para llevarlo ahí. Fue Él el que decidió ir. Él se despojó. Él se despojó de lo que Él era, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó para tomar tu lugar. El sistema no lo mató. Él vino a ponerse en tu lugar. Él vino a ocupar la condena que tú y yo nos tocaba pagar. Él la vino a pagar. Él la vino a pagar. La cuenta tuya, la cuenta mía está pagada y hoy día celebramos no solo que Él resucitó, sino que mora en ti, que mora en mí y que cada día tú y yo tenemos una enseñanza. Tenemos un ejemplo como la que nos dejó Jesús. El renunciar en este tiempo a lo que queremos. El renunciar en este tiempo a lo que buscamos por causa de lo que quiere Jesús. Por causa de lo que nos envió a buscar Jesús, las almas. Por eso hay que morir. Por eso no puede haber resurrección si no hay muerte, si no hay cruz. Claro, no puede haber resurrección. No podemos resucitar juntamente con Cristo si no queremos morir. No podemos resucitar juntamente con Cristo, hermanos, si no queremos ir cada día llevando todo nuestro yo a esa cruz. No hay resurrección sin muerte y no hay muerte si no hay cruz. Por eso esa cruz tiene poder. Por eso es importante no perder el enfoque. Es importante no perder la dirección. Hoy día celebramos con nuestros hijos, sí, pero el enfoque correcto en la cruz, la resurrección por ti y por mí. ¿Sí? Hoy día recordamos no una fantasía. Hoy día recordamos no algo natural. Hoy día recordamos el poder más grande desatado en la tierra de parte de Dios por usted y por mí. Eso es lo que recordamos hoy día. Tú y yo recordamos la victoria que Cristo nos dio. Por eso que en Cristo somos más que vencedores. Pero es en Cristo. Es en Cristo. Es buscándole a Él.
es relacionado con Él, es estando aferrado a esa vid, la cual es verdadera y se llama Cristo Jesús. Por eso es importante no perder el enfoque, sino que nuestros hijos conozcan que no fue el hombre el que inventó este día. Hermano, no fue el hombre el que inventó este día. Que nuestros hijos sepan que no es un cuento y tampoco una fantasía, sino que fue el amor de Jesús por cada uno de nosotros lo que hizo que Jesucristo fuera a la cruz sin defenderse aquel día. Eso es lo que tienen que conocer nuestros hijos. El amor de Jesús manifestado plenamente en esa cruz. Eso es lo que tu hijo y mi hijo tienen que conocer. Que hay un Salvador, que hay uno que nos dio vida, que hay uno que murió, que fue a la cruz, que murió, que el Padre lo resucitó al tercer día, lo levantó de los muertos, que hay uno que se llama Jesús, al cual el Padre exaltó a lo sumo y que un día volverá. Hermano, y que un día volverá, y volverá por aquellos que han resucitado juntamente con Él. Por aquellos que han decidido morir cada día o ir cada día a esa cruz. Por aquellos volverá. ¿Sabe por qué? Porque Él no ha muerto. Porque Él está vivo. Porque su palabra se cumple. Y lo que está escrito para tu vida y mi vida. Por eso la importancia de lo que tú y yo hoy día estamos celebrando, estamos transmitiendo a nuestras generaciones. El apóstol Pablo lo dice que hay en nosotros el mismo sentir. ¿Cuál, pastor? El que hubo en Cristo Jesús. Por eso no puede haber muerte en el creyente si primero no hay una determinación a llevar todo lo que somos a la cruz. No puede haber vida nueva o resurrección en Cristo si no estamos en el mismo sentir que estuvo Jesús. No podemos, hermanos, solo celebrar y olvidarnos o ignorar lo que estamos celebrando. No, pastor, que Jesús resucitó. Pero ¿qué es lo que estás transmitiendo? ¿Qué es lo que estás llevando? ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Que Él manifestó, que Él nos entregó en la cruz y a través de la resurrección. ¿Sabes cuál es el mensaje? Que lo que Él dijo se cumplió. Que lo que estaba establecido cientos de años antes se cumplió. Y lo que Él habló también se cumplirá. Se está cumpliendo y se cumplirá. Ese es el mensaje de hoy día. Ven a Jesús. Ven a Jesús porque Él no es una fábula. Él no es una fantasía. Él vendrá. Y vendrá por aquellos que le recibieron. Vendrá por aquellos que fueron hechos hijos. Vendrá por aquellos que decidieron un día también ir a la cruz y resucitar juntamente con Él. No podemos resucitar verdaderamente con Cristo si primero no estamos determinados a morir con Él. Si primero no estamos determinados a morir a todo lo que somos. Por eso la fase fundamental de nuestra fe cristiana es la muerte y la resurrección de Cristo. El verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Hermano, el 7 primero dice, sino que se despojó, no lo despojaron. Se despojó. No lo despojaron, se despojó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nadie lo hizo siervo. Él se hizo siervo. Él tomó esa determinación, esa decisión de amor por ti. Dice, hecho semejante a los hombres, no era hombre. Él es el Dios todopoderoso, pero se hizo semejante a ti. Sufrió tus dolores, mis dolores. Sino que dice, hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pilato no lo humilló, el sistema no lo humilló, el hombre no lo humilló. Él se humilló por ti y por mí, haciéndose obediente hasta la muerte. Él tomó esa decisión. Él se hizo obediente. ¿Sí? Los padecimientos le enseñaron aquello también.
haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Por eso no hay ninguna posibilidad de que usted viva una vida natural si ha resucitado juntamente con Cristo. No hay ninguna posibilidad de que usted y yo celebremos hoy día, de que usted y yo celebremos hoy día cualquier otra cosa si no es la muerte y la resurrección de Cristo. No hay ninguna posibilidad de que usted y yo tengamos la vida que Dios nos dio si no hemos resucitado juntamente con Él, dice Pablo. Porque cuando hablamos de Jesús, no hablamos de algo natural, sino de algo sobrenatural. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hablamos de que tu esperanza y mi esperanza resucitó con Él. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hablamos de que su esperanza y mi esperanza resucitó juntamente con Él. Claro, resucitó juntamente con Él. La Biblia dice que el Padre lo exaltó a lo sumo. Verso 9 y 10 dice, y le dio el más grande de los nombres. Resucitó con Él tu esperanza. Tu victoria resucitó con Él. Tu regalo resucitó con Él. Por lo cual Dios también lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Claro, para que en Él, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso que hoy tengo buenas noticias, hermano, hermana, amigo, tú que estás en sintonía, para ti. Hay una buena noticia en este día domingo. Hay una buena noticia en este día de resurrección. Claro, y es que si usted cree en Jesús y está dispuesto a renunciar a su vida, claro, por la vida que Jesús le dio, su futuro y sus promesas no han muerto. Su futuro y sus promesas no han muerto, sino que resucitaron juntamente con Él. Resucitaron juntamente con Jesús. Resucitaron juntamente con Jesús. Las promesas que Dios te dio, resucitaron juntamente con Él. Por eso, porque Él vive, tú y yo también tenemos vida. Claro, por eso la base de su fe y de mi fe debe ser la resurrección de Cristo. Y para resucitar, primero hay que morir. Y para morir, primero hay que ir a la cruz. Primero hay que ir a la cruz. Para morir, primero hay que ir a la cruz. Primero tiene que estar el sentir, dijo Pablo, que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, dice Pablo, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínese el hombre que salvó a muchos ese día. Estaba muriendo en aquella cruz. Imagínese usted el hombre que había sanado, que había dado vista al ciego. Sanó al sordo, hizo hablar al mudo, levantó al paralítico. Estaba muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz ese día. Por eso sus verdugos le decían, no salvaste a muchos, le decían. Sálvate tú mismo si puedes. Porque ellos no conocían, no sabían y no entendían que nadie lo puso ahí. Que Él fue ahí, que Él se humilló, que Él fue a la cruz, que Él decidió tomar tu lugar, Él decidió tomar mi lugar. Por eso el sistema no lo entendía. Por eso hay muchos que hoy día no entienden lo que es la resurrección de Jesús. No entienden lo que fue la cruz de Jesús. Y no quieren morir a las pasiones de su vida, a su forma de pensar, a sus formas de creer, a su forma de obedecer, a su forma de llevar lo que Dios le entregó. Hoy día es un día donde usted y yo nos apartamos para el Señor. Donde tú y yo nos apartamos para el Señor. Donde tú y yo lo que recordamos, más que ser un día domingo, más que ser un día, no sé, un día domingo de resurrección, lo que tú y yo recordamos es aquel que mora y que vive cada día y cada segundo en nuestra vida. A Él lo recordamos, a Él, con Él nos juntamos, ¿sí? A Él lo alabamos, a Él lo adoramos. A Él nos aferramos. Claro, su presencia es la que quiere morar en nuestra vida. No es un domingo, no es una fantasía, no es a través de muchas cosas. El enemigo se viste de ángel de luz. Jesucristo es real. Él vive, Él no necesita vestirse de nada. Él es lo que es. Amén, Él es lo que es. Y Pablo dice que ese sentir tiene que estar en ti. Ese sentir tiene que estar en mí. No vamos a una reunión, no vamos a un lugar. ¿Sabe por qué?
porque hoy día nos recuerdan que Jesús resucitó. No. Vamos porque tú sabes que Él tomó tu lugar. Vamos en agradecimiento, con gratitud, porque sabes que Él tomó tu lugar y tomó mi lugar en esa cruz. Y por causa de esa cruz, por causa de cumplir, por causa de cumplir con todo lo que Dios estableció, dice la Biblia que el Padre al tercer día lo levantó de entre los muertos. En esos 3 días Él fue al Hades, quitó el acta condenatoria que había sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso la resurrección es la garantía. Es la garantía de lo que recibimos en la cruz. Claro, es la garantía, y hoy día tú y yo tenemos esa garantía, y con esa garantía, esa garantía es nuestro respaldo para todo lo que Él nos envió a hacer también. Es la garantía para que tú y yo no solo llevemos lo nuestro a la cruz, sino que podamos resucitar cada día juntamente con Él. No salvaste a muchos, le decían, sálvate a ti mismo, si es que puedes. Por eso que para que Jesús resucitara, primero debió morir. Y para morir tuvo que despojarse de todo lo que Él era, dice la Biblia. Para tomar y cargar tu cruz, para tomar y cargar mi cruz, Él tuvo que pagar un precio. Él tuvo que pagar un precio. ¿Y sabe cuál fue el precio? El precio fue cargar nuestra vergüenza. El precio fue cargar nuestro pecado a través de esa larga procesión hasta el lugar donde Él fue crucificado. Claro, Él cargó nuestra vergüenza, cargó tu vergüenza. Ese fue el precio que Él pagó. Claro, y pagó ese precio a través de una larga procesión hasta el lugar donde Él fue crucificado, hasta el lugar donde Él determinó ir, hasta el lugar donde Él decidió ir. No se olvide de esto. Él decidió ir a ese lugar y lo hizo por amor, hermano, por ti y por mí. Acuérdese que claro, Él dijo, yo, si quisiera librarme de esta situación, clamo a mi Padre, dijo, y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles y me sacarían de aquí. Imagínese 2 ángeles destruyendo Sodoma y Gomorra. ¿Qué haría? ¿Cuánto más una legión? 6.000 cada legión. Pero Él renunció a eso. Renunció a su poder, renunció a su autoridad, renunció a su condición, para que tú y yo hoy día tengamos vida. Para que tú y yo hoy día lo alabemos, le honremos, le glorifiquemos y le recordemos cada segundo de nuestra vida. Amén. Él renunció a todo eso. Él renunció. Jesús dice que Él decidió estar en la condición de hombre. Así tuvo que morir Jesús para cargar tus pecados y mis pecados. Así tuvo que morir Jesús para que usted y yo fuéramos humillados. Claro, para que usted y yo, no fuéramos humillados. Mire lo que dice Isaías, aquí ya casi estoy terminando. Isaías 53, 4 y 5. El profeta Isaías en el capítulo 53, versos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Amén. Una garantía, un poder, una victoria sobre todo lo que ataca y acecha tu vida. Por eso que esta presentación simbólica de la cruz, donde Jesús murió de la peor manera, es la garantía suya y mía de la victoria que ya usted conoce, ya usted y yo conocemos, que ya usted y yo tenemos. Por eso que ya no hay excusa, hermano. Hermano, ya no hay excusa para no servir a Jesús. Ya no hay excusa para no buscarle. Ya no hay excusa para que tú y yo eludamos la responsabilidad que tenemos sobre nuestras vidas. Ya no hay excusa para no servirle hasta las últimas consecuencias. Porque para esto fuiste llamado. Así dice Pedro. El apóstol Pedro dijo, para esto fuimos llamados. Primera de Pedro 2:20 al 25. Pedro dice, para esto fuimos llamados. ¿Para qué, pastor? Mire lo que dice el apóstol Pedro también. No solo habla Isaías, sino que también el apóstol Pedro habla allí en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2, verso 20 dice. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Mire qué importante esto. Dice, pues, ¿qué gloria es? ¿Qué gloria hay? Dice, ¿qué valor tiene? Dice, si pecando somos abofeteados, sois abofeteados y lo soportáis, dice. O sea, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué tiene de bueno si haciendo lo malo tenemos nuestras propias consecuencias?
Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Escuche bien lo que dice. Dice, para esto fuiste llamado. ¿Para qué cosa? Para hacer lo bueno, para padecer, para vivir muchas veces situaciones. ¿Sí? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Escúcheme bien, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Porque para esto fuiste llamado. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 23. Dice, 23. Verso 23 dice, cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto pastor y obispo de vuestras almas. Como éramos como ovejas descarriadas, ¿sí? Pero ahora ya estamos en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, Pablo dice que en usted y en mí tiene que estar este sentir. ¿Cuál sentir, pastor? Lo que usted acaba de oír. No puede haber resurrección si no hay muerte. Sí, importante que usted entienda eso. No, yo soy resucitado juntamente con Cristo y seguimos haciendo lo que nos viene en gana. No, hermano. Hoy día recordamos que tú y yo morimos cada día también para resucitar juntamente con Él. Porque Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Nadie lo puso a Jesús en la cruz. Él decidió ir ahí por causa tuya, por causa mía. Y porque Él vive, te vuelvo a decir, tú y yo vivimos. Esa es la victoria que tú y yo tenemos. Nadie lo venció, nadie lo forció. Él se rindió. Él fue como oveja, dice al matadero. Amén. Claro, Él fue como oveja en medio de aquellos que lo maltrataron, en medio de aquellos que lo maldijeron. Él decidió estar ahí. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Y no escatimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él decidió estar en esa cruz para que tú y yo hoy día podamos celebrar lo que celebramos. No pierda el enfoque. Sí, así se llama esta palabra, no pierda el enfoque. Hoy día lo que celebramos no es una fantasía. Lo que hoy día celebramos no es nada natural. Lo que hoy día celebramos es la más aplastante victoria de Cristo en la cruz por tu vida y mi vida. Quiero que oremos. Y le pido a Dios que esta palabra bendiga tu vida. Le pido a Dios que lo que celebramos hoy día todos predicamos de resurrección. Todos. ¿Sí? Como el viernes todos predicábamos de cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué te otorgó la cruz? ¿Qué beneficios te trajo la cruz? ¿Y qué es lo que la cruz también te demanda cada día? ¿Sí? Porque no es un pago, ojo, sino que si usted y yo, porque podemos conocer la cruz, pero si no vivimos la cruz cada día en nuestras vidas, no podemos resucitar con Cristo cada día. ¿Sí? Y porque Cristo resucitó, el Padre dice, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. O sea, hay una garantía, y la garantía de tu salvación se llama muerte, se llama cruz. Amén. Para cada día, para que tú y yo un día nos presentemos delante del Señor. ¿Sí? Pero resucitados juntamente con Cristo. Vamos a orar al Señor. Poderoso Dios, bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre, en este día, Señor. Hoy te recordamos, Rey. Te recordamos, Señor, vivo, porque tú estás vivo, estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero hoy día, Padre, estos días, Señor, los cuales el mundo celebra, la gente celebra, la iglesia recuerda, conmemora.
Padre, traen una tremenda responsabilidad, dice Pablo, sobre nuestras vidas. Y es el que tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor. Padre, porque lo que recordamos no es una fantasía. No es una fantasía, Señor, no es algo natural, sino, Dios mío, es nuestra garantía. Padre, primero es el regalo que Cristo nos dio. Segundo, es la garantía, Señor, de ese regalo. De ese regalo, Señor, el cual nos acompaña no solo acá en la tierra, sino también hasta el día que nos presentemos delante de ti, Señor. Padre, oramos, Señor, en este día por esta palabra. Oramos, Dios mío, porque sé, Señor, porque sabemos, Dios mío, que si no hay cruz, no hay muerte, y si no hay muerte, no hay resurrección. Padre, necesitamos cada día humillar nuestro corazón a ti. Necesitamos inclinarnos a ti. Necesitamos comprender, Señor, que no es una fecha normal. Padre, quizás hoy día es un día más, Señor, que tú nos das por tu misericordia. Pero lo que reconmemoramos, Señor, Padre, la esencia de lo que significa o celebra el mundo en este día, se llama Jesucristo, muerto, crucificado, muerto y resucitado al tercer día, para darnos victoria, para clavar el acta condenatoria, Padre, que había sobre nuestras vidas allí en esa cruz, Señor. Padre, y tú lo exaltarás a lo sumo. Y hoy día por Él, Señor, nosotros también tengamos vida. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice a cada uno de los que han estado en sintonía. Bendice a la iglesia, cubre a la iglesia y que día a día, Señor, Padre, podamos, Dios mío, Señor, por tu Espíritu abrir nuestro entendimiento. Padre, disponer nuestro corazón delante de ti, Señor, y determinarnos, Dios mío, a tomar esa buena decisión de poder cada día ir a la cruz y dejar a Cristo entrar a nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos, bendecimos a todos aquellos que están en los hospitales, aquellos que trabajan, aquellos que, Padre, de una u otra forma, Señor, se niegan a lo suyo por el beneficio de los suyos, Señor, por el beneficio de los demás. Padre, guárdales, cúbreles, bendíceles, Señor. Bendice a cada uno de los servidores, Señor, en las diferentes áreas, Señor. Padre, sea en los hospitales, en las cárceles, en las calles. Padre, guarda a los tuyos, guarda también a tu iglesia, fortalécela. Y que por tu palabra, Señor, cada día, Padre, tengamos vida en Cristo, Señor. Seamos vivificados en el hombre interior. Gracias te damos, recibe gloria, recibe honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos allí en el campo, si están con los parlantes. Que Dios les bendiga a todos aquellos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Un abrazo, Dios les bendiga.